Yo me acuerdo cuando todavía al inicio de esta nueva corte en el 95, 96, se podía transitar, circular por los pasillos de Pino Suárez II y buscar cita con los ministros, con sus secretarios de estudio y cuenta. Hoy ya no, la corte está cerrada, es un acceso restringido, solamente con cita y solamente si estás confirmado en cita puedes ir a la corte. Creo que eso tiene que provocar una sacudida de esa actitud de soberbia, de decir, a ver, yo soy todopoderoso. Vamos a dar inicio a esta charla que tenemos hoy con el magistrado Ricardo Alfredo Sodicuellar. Le doy la más cordial bienvenida a los asociados e invitados a este quinto conversatorio organizado por la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Especialmente doy la bienvenida al candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Alfredo Sodicuellar. Comento a nuestro ponente que el día de hoy tenemos una asistencia de personas de toda la República Mexicana. Se estarán conectando personas con distintas especialidades y actividades en los quehaceres cotidianos, no solamente abogados, pero todos ellos están interesados en conocer y saber de tus propuestas. Como colegio, después de la realización de 4 conversatorios que le han antecedido a este, hemos advertido un crecimiento sostenido de la participación de la ciudadanía por conocer a los y las candidatas y los detalles de la votación que tendremos en unos días. Por primera vez en México, los ciudadanos podremos llevar a cabo la elección de quienes queremos que nos representen en el máximo tribunal de este país. Y como colegio, estamos conscientes que el éxito de la reforma al Poder Judicial depende de que nos informemos e involucremos en el ejercicio responsable del voto. Y que posterior a la elección, los y las abogadas tengamos una participación activa en la justicia de nuestro país a través de los colegios. Cumpliendo con esta misión y visión y filosofía de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, tenemos un compromiso con la sociedad de nuestro país para brindar un ejercicio ético y profesional de la abogacía. Ante ello, estamos interesados en abrir estos espacios públicos para que nuestros agremiados y la sociedad que nos acompaña conozcan el perfil de los y las candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin más, doy la bienvenida al doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, que nos acompaña. En esta primera Muchas, intervención, muchas, sí, muchas adelante, gracias. Ricardo. No, tú. Muchas gracias. Mira, Ricardo, en esta primera intervención te voy a dar 5 minutos, te voy a dar el uso de la voz para que nos presentes tu trayectoria y tus propuestas como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Adelante, por ¿Cómo favor. no? Bueno, yo soy egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ahí estuve del 79 al 84. Después hice varios estudios de posgrado. Hice el diploma de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. También me gradué como doctor en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre derecho militar, la configuración constitucional de la justicia penal militar en tiempo de paz, el caso de México. Y pues bueno, obtuve summa cum laude, sobresaliente cum laude, que es la calificación más alta que hay. He tenido varios cursos de especialización en la materia penal, sobre todo. Fui abogado litigante durante 25 años. Posteriormente fui designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Estuve en las salas penales en Toluca, en Tlanepantla. Fui integrante de la Sala de Asuntos Constitucionales y también fui su presidente. Y fui también presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de 2020 al 7 de enero de 2025. Acabo de concluir mi periodo como presidente del tribunal. El día 28 de junio termina mi periodo de 15 años como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Ahorita tengo licencia precisamente para dedicarme a mi campaña. Como presidente del tribunal, pues logré que se expidiera una nueva ley orgánica del Poder Judicial, se creó la Sala de Asuntos Indígenas, se fortaleció la justicia digital, me tocó incorporar la justicia laboral en sede local,
fui creador del juzgado en línea que trabaja 24 horas, 7 días a la semana para combatir la violencia de género. Fui un promotor de la carrera judicial, por eso pues también no es noticia. Yo no estuve de acuerdo con la reforma, precisamente la combatí mientras se podía hacerlo, hoy ya está, ya la reforma es incuestionable y por eso decidí participar para hacer transformaciones desde dentro, desde fuera no se puede hacer nada. Pero mientras yo soy un creyente de la carrera judicial, creo que los puestos de la judicatura se deben de obtener a través de los cursos, concursos y oposiciones para lograrlos. También en el Poder Judicial fui el creador del Tribunal Electrónico, Tribunal de Cero Papel, el Tribunal Colmena, que abatieron el rezago prácticamente al 100% en la materia mercantil, civil, penal y en un 85% en la familiar. En la laboral, pues como nació desde un principio como tribunal electrónico, hay el promedio de resoluciones de 5 meses, aproximadamente 5.5 meses. Realmente funciona con mucha agilidad el tribunal laboral en el Estado de México. Y evidentemente estamos en el proceso de implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya con toda la infraestructura terminada, la capacitación hecha, cuando se aprueba la reforma judicial y evidentemente pues se tiene que posponer eh, hasta después de las elecciones este tipo de instrumentaciones. He sido profesor universitario por 34 años en la Universidad de Anáhuac, en diversas escuelas de facultades de Derecho del país. He sido profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid. Cada año soy profesor invitado en la Cátedra de Derecho Militar. Soy profesor del Colegio de la Defensa Nacional en la Maestría de Seguridad Nacional. También soy profesor ahora de Teoría Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Ese es a grandes rasgos mi trayectoria. Empecé a trabajar muy joven. eh, Trabajé en diversas actividades en la preparatoria, prácticamente haciendo traducciones en noticieros de Televisa. Hacía traducciones de alemán a español y así me ayudé a terminar mi secundaria y preparatoria. Así es que he trabajado toda mi vida y pues la última etapa de mi carrera, que fue presidente del tribunal, fue una etapa muy plena, muy grata, con mucho desarrollo personal, profesional. También formé la Sala de Asuntos Indígenas en el Estado de México, solo hay dos de su tipo, Oaxaca y Estado de México, y he fomentado mucho la mediación, sobre todo la mediación privada. He sido promotor de varios centros privados de mediación en el Estado de México y de los cursos de formación de mediadores privados en el Estado de México, además de los públicos, desde luego. Pero creo yo que la mediación es una gran alternativa para la administración de justicia en el corto plazo. Pues hasta aquí mi hoja de vida, Cristina. Aquí yo quisiera que nos comentaras también, Ricardo, en este proyecto como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos contaras tus propuestas y lo más importante, ¿qué número tienes en la boleta? Bueno, yo tengo el 61 en la boleta morada, SODI 61 en la boleta morada, es el número que me corresponde. Yo decidí participar en el proceso precisamente porque creo que los cambios se hacen desde dentro o no se hacen, porque desde fuera puedo dar pláticas, conferencias, escribir un libro, pero no va a tener el mismo efecto. Yo creo que la verdadera transformación de la justicia apenas va a empezar. El hecho de que se haya logrado o se vaya a elegir jueces, magistrados, ministros, le da a los que lleguen, y espero yo llegar, una plataforma para proponer, para impulsar primero la elaboración de un diagnóstico serio del Poder Judicial federal y local, y después proponer realmente cambios. Y yo no tengo propuestas, porque es muy difícil hacer propuestas en un cargo judicial. ¿Qué puedo ofrecer? Hacer bien mi trabajo y rápido y decentemente, pues eso no es ninguna propuesta, esa es mi obligación. Pero sí tengo varios posicionamientos que van a definir mi actuar como ministro de la Corte en caso de que gane la elección. Primero,
estoy a favor de las libertades. Estoy a favor de todas las libertades en términos generales. Desde luego, como me he dedicado a la materia penal, estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que la prisión preventiva en todos los casos debe ser justificada. Creo también que la Constitución puede ser inconvencional en este aspecto. Si México celebró el Tratado Interamericano de Derechos Humanos y ahí está prohibida o no está considerada la prisión preventiva oficiosa, pues México hace mal en incorporarla a su texto constitucional. La prisión preventiva se tiene que aplicar sí y solo si existe necesidad de cautela. De lo contrario, caso por caso, el juez tiene que revisar esta medida, pero no le quiten a los jueces esa facultad. Creo que inclusive un criterio de jurisprudencia local que sacamos en el pleno del tribunal, a pesar de la reforma constitucional, nosotros sostenemos que la prisión preventiva debe ser siempre y en todo caso justificada. Estoy a favor de la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de desarrollo pleno de las personas. Estoy a favor de la protección del patrimonio de las personas, ahora que tanto se ha cuestionado la posible afectación de la propiedad privada. Yo estoy a favor del respeto al patrimonio de las personas, estoy a favor del medio ambiente. Y también creo yo que la justicia debe ser en un futuro una justicia sin formalismos, porque el amparo para efectos y los excesivos formalismos de nuestra justicia federal han afectado, dilatado mucho la administración de justicia y han afectado la imagen que tienen los poderes judiciales en todo el país. Segundo, creo en una justicia sin privilegios, que la justicia no se corrompa, no se comprometa, no haya despachos todopoderosos que con relaciones y contactos puedan gestionar cualquier asunto ante la Corte. Es una justicia sin privilegios la que yo propongo. Y finalmente una justicia social sin simulaciones, porque hemos vivido por muchos años una justicia social simulada. Yo pretendo, de llegar a la Corte, tener o propugnar por una justicia social sin simulaciones. Esos son mis posicionamientos, porque realmente propuestas no puedo hacer. He escuchado a algunos otros compañeros que hacen algunas propuestas que simplemente por llamar la atención son bastante absurdas, ingenuas. Uno proponía que la Corte fuera itinerante y que cada vez sesionara en una diferente ciudad de la República Mexicana. Bueno, se nota que no tiene idea del cúmulo de trabajo que tiene la Corte, cerca de 8.500 asuntos pendientes de resolver, y este santo caballero que le gustan los chicharrones, por cierto, está pensando que la Corte es itinerante. Y por otro lado, dice es que ya lo ha hecho la Corte. En 1848 y en 1863 lo hizo. Y bueno, yo hice un comentario en ese foro. Dije, pues sí, estábamos invadidos por los americanos y por los franceses, no nos quedaba de otra. Evidentemente no gozo de su simpatía porque ese comentario provocó la risa del auditorio. Bueno, entonces, esas son mis propuestas. No son ocurrencias, son propuestas serias. Conozco cómo funciona la justicia local y la federal en conjunción con la local, y sé que muchos problemas que tenemos de excesivo formalismo de la justicia federal podrían ser corregidos con criterios acertados y más prácticos por parte de la Suprema Corte. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante lo que nos comentas. Vamos a pasar a una segunda intervención, Ricardo. Esta intervención también tiene una duración de 5 minutos. Quiero comentarte, los y las candidatas a ministros están a punto de concluir esta campaña. Nos gustaría conocer tu opinión a partir de todas las experiencias que has tenido sobre los desafíos y aprendizajes que has obtenido hasta la fecha en el desarrollo de la misma y cuáles son los retos que presenta el Poder Judicial eh, al ser esta la primera elección en cuanto al número de candidatos. En fin, ¿cuál es tu experiencia en esta novedosa campaña como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Primero les quiero decir que en lo personal yo he disfrutado este proceso. Ha sido una campaña muy grata, divertido. La verdad es una actividad extenuante, eso sí, estoy cansadísimo. Me dice una de mis hijas, oye papá, estás muy cansado. ¿Y en qué lo notas?
Dice, en tu actitud no y en tus determinaciones no, pero en tu voz. Y estás cansado. Pues sí, duermes poco, comes mal y tienes actividades todos los días, sábados y domingos incluidos, y viajes frecuentes a diferentes estados, viajes de un día, que son verdaderamente extenuantes. Pero fuera de eso, la campaña se goza, la interacción con las personas es grata, tienes experiencias de todo tipo. Segundo, he observado que hay un gran desconocimiento del proceso electoral. Nadie sabe que tiene que ir a votar el 1 de junio, muy poca gente lo sabe, pocas personas saben qué hace un juez, un magistrado y un ministro, a menos personas les interesa todavía qué hacen, ven figuras muy lejanas. A estos funcionarios públicos, los ven muy lejanos, muy ajenos a su cotidianeidad, muy ajenos a su vida diaria, a los problemas que ellos enfrentan, y realmente no hay mucho interés en el proceso electoral ni tampoco mucho conocimiento de esto. La mayoría de las personas que me he topado con ellos en la calle, pues evidentemente no tienen pues el menor conocimiento de este proceso, ni tampoco cómo se va a desarrollar. Lo primero que me dicen es, bueno, está bien, ya lo conoció usted, voy a votar por usted, pero ¿por quién más? ¿Y cómo tengo que votar? ¿Cuántas personas tengo que elegir? Y cuando ya les dices los detalles de que en el Estado de México van a escribir 6 boletas federales y 4 locales, y que tienen que escoger 45 nombres para fijarlos en unas boletas, evidentemente dicen, bueno, eso está muy difícil, la Ciudad de México dicen, bueno, nosotros vamos a elegir 6 boletas federales y 3 boletas locales. También no sabemos por quién votar. No conocemos a las personas. Es la primera vez que en una elección se elige a personas, no a partidos. Entonces eso exige un compromiso mayor. Nadie en su sano juicio va a ponerse a revisar la currícula de las personas. Por ejemplo, para una boleta en mi distrito, que es Tlanepantla, Estado de México, pues tengo que más o menos revisar 230 currículums para poder tomar la decisión de 45 nombres que tengo que poner en la boleta. Nadie lo va a hacer. Entonces, por eso han surgido esquemas como guías de votación, acordeones, eh, indicadores de votación, el acordeón oficial, el segundo acordeón oficial, el tercer acordeón oficial, y así empiezan a circular por redes sociales diversas propuestas de cómo integrar al Poder Judicial de la Federación, sobre todo la Corte, el Tribunal de Disciplina y el Tribunal Electoral. Entonces, poco interés. Miren, les comento una experiencia que tuve en Ixtapaluca. Estaba yo en pues, un acto popular, obviamente, perifoneo en las calles, volanteando, etcétera. Y una señora me dice, oiga, pero pues, hace un año vinieron otra vez a pedirme el voto y no me cumplieron nada de lo que dijeron. Me ofrecieron que iba a haber más apoyo social, que no iba a haber, que iba a haber medicinas en el hospital. Yo soy jubilada, no tengo medicinas, no me las entregan. Sigue habiendo mucha delincuencia en mi calle, no puedo salir en la noche, no llega agua corriente todos los días a mi casa, están racionando el agua, los servicios municipales no son buenos. Y le dije, a ver, señores, que yo no vengo a ofrecer eso. ¿Y qué le dices? A ver, señora, soy candidato a ministro. Es como decirle, soy candidato a astronauta. No, no tiene idea de lo que hace un ministro de la Corte. Y me dice, bueno, entonces usted no me puede resolver mis problemas. No, señora, yo no puedo. Entonces, ¿a qué viene y por qué voy a votar por usted? ¿Y qué le vas a contestar? Porque yo voy a interpretar la Constitución con criterios protectores de derechos humanos. Pues simplemente no tienes argumentos con qué rebatir esta señora, ¿verdad? Entonces, es muy difícil poder acercarse a las personas porque las personas no tienen idea de qué significa este proceso ni tampoco de su importancia. Y al ser voto por personas, no tienen idea de por quién votar. Y además es imposible hacerlo. A ver, en el mundo de los abogados, este que es mi mundo, pues sí puede ser que resulte un poco conocido o muy conocido, pero si ampliamos los horizontes, nadie me conoce. ¿Cómo van a votar por mí si nadie me conoce? ¿Cómo en 2 meses es imposible, a pesar de las redes sociales? Por eso, la excentricidad de algunas campañas que buscan hacerse publicidad a través de actos, pues, grotescos o llaman la atención o pintorescos para poder llamar la atención y ser conocidos. A mí no me parece eso muy serio, porque finalmente hay vida después de este proceso.
Ya algunos, pues difícilmente les van a quitar el mote del abogado Chicharrón o el ministro Chicharrón si sale electo, o la transformadora, Dora la transformadora. Se me hace poco serio todo, uno que sale disfrazado de superhéroe y se quita la camisa mientras camina. Bueno, vamos, creo que le resta seriedad a todos estos procesos. Pero finalmente es una reforma que tiene que transitar. Les digo yo que es una reforma impepinable. Y si ustedes buscan en el diccionario que quiere decir impepinable, quiere decir que no admite discusión, que se tiene que seguir adelante. Entonces, por eso es importante buscar que la ciudadanía llegue a votar. Eso es muy importante. Entonces, mi experiencia ha sido muy grata, extenuante y básicamente lo que te das cuenta que sirve en una campaña es la construcción de apoyos territoriales para que vayan a votar el día de la elección. Eso es lo que realmente te va a funcionar porque finalmente puedo dar una conferencia para muchas personas, puedo ir a un volanteo con muchas personas, al final se les olvida y si nadie les recuerda que tienen que ir a votar, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto de una campaña con esta particularidad de ser una campaña de personas y no de partidos políticos. Muchas gracias, Ricardo. Pues una gran experiencia que la tienes que registrar ahí en tus memorias, querido Ricardo. Vamos a tener una Así es. tercera intervención, Ricardo. Te voy a dar el uso de la voz para que durante 20 minutos nos platiques sobre tu experiencia en el Estado de México en la implementación del Tribunal Electrónico del Poder Judicial, que fue implementado como un modelo para acercar la justicia a los mexiquenses y hacerla más eficiente y eficaz. Asimismo, para que nos platiques si estas innovaciones que tuviste como presidente del Poder Judicial del Estado de México, es posible que se implementen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo lo harías. Bien. Mira, la justicia digital, pues es una cosa ya de hoy que llegó para quedarse y que va a ir avanzando en todos los estados de la República y en el ámbito federal también. Eh, Antes de que asumiera yo la presidencia del tribunal, inició el proceso de digitalización de la justicia, pero con muchas resistencias. Vamos, empezó en el 2019 más o menos, a mediados del 2019 se lanzó la firma electrónica, se empezó a hacer la promoción, se hicieron grupos pilotos, se trabajó con barras y colegios de abogados locales para orientarlos, capacitarlos, etcétera. Muy bien, asumo yo la presidencia el 7 de enero de 2020, unos 6 meses después de esto, y había aproximadamente 2.500 firmas electrónicas registradas en el Estado de México, muy poquitas, 2.000, 2.500. Y pocos meses después, marzo de 2020, pues la pandemia cambió nuestra vida completamente. Y entonces tuvimos que implementar, ya no por deseo de progreso, de mejorar los procesos de administración de justicia, sino por estricta necesidad, tuvimos que empujar el desarrollo del Tribunal Electrónico. Teníamos una base tecnológica ya desarrollada, fuerte, importante, muy bien diseñada, pero vamos, había que ponerla en práctica de inmediato, sin dilación alguna, precisamente porque de ello dependería el desarrollo del Poder Judicial del Estado de México, que eso pues evidentemente es sumamente importante, no podía detenerse. De hecho, el Estado de México fue el único Estado de la República que no detuvo sus actuaciones en pandemia y fuimos implementando poco a poco más servicios, cada vez más servicios, procesos penales en línea, incluso hasta visitas familiares que se hacían en el centro de convivencia familiar, las hacíamos ya también en línea. Nada más en el año 2020 pasamos de 2.500 firmas electrónicas a 183.000 firmas electrónicas. Entonces, el solo proceso de incorporar tantas personas al tribunal electrónico fue enorme, porque antes la certificación de la firma era presencial, pues tuvimos que diseñar un procedimiento virtual, digital, para que no se rompiera el distanciamiento social. Entonces, fue todo un ejercicio muy interesante. Pusimos casi 80 o 90 certificadores que trabajaban
todos los días de la semana para construir ese proceso de tribunal digital. Y se logró con mucha eficiencia, mucho esfuerzo, pero se logró desarrollar un modelo digital muy poderoso, muy potente. Inclusive cuando yo terminé el último semestre de mi gestión como presidente del tribunal, ya migramos a la versión 2.0 de nuestro tribunal electrónico y de la política cero papel. Entonces, también hicimos un proceso muy interesante. Segmentamos los procedimientos penales, civiles, laborales, familiares, en diferentes etapas. Hicimos un modelo de gestión. Entonces, con eso también procedimos a segmentar el proceso, digitalizarlo y de esa manera eficientarlo, hacer una línea de producción, sobre todo con los temas que eran repetitivos. Y nos apoyamos también de inteligencia artificial como una herramienta, no es la solución, es una herramienta más donde, por ejemplo, los acuerdos administrativos de demanda en materia familiar o civil, con inteligencia artificial se rellenaban los formularios y entonces la productividad del técnico judicial se incrementaba, porque en vez de hacer 4 o 5 o 6 acuerdos admisorios por jornada laboral, pues podía revisar 100. Entonces eso facilitó mucho las cosas. Los actuarios, en vez de tener que ir al juzgado, a recoger su trabajo y manejar su agenda, pues les llegaba ya una agenda desde sus casas, en una tableta, entonces salían a trabajar y se les monitoreaba georreferenciadamente. Obviamente eso a los actuarios no les gustó mucho, ¿eh? Porque perdieron, obviamente, ingresos paralelos que tenían. Entonces, ¿qué hicimos? Contratar actuarios nuevos, capacitarlos, desarrollarlos y a los viejos actuarios irlos jubilando a paso y medida en que esto era posible. Entonces, la transformación digital también genera resistencias al interior y al exterior. Por ejemplo, cuando solicitas, encargas un exhorto, necesitas oficios, el mismo acuerdo que los autoriza los expide, los emite en firma digital. ¿Cuál es el problema? Que los técnicos judiciales o los meritorios pues dejaron de tener ahí los 50 pesos o 100 pesos del abogado que les encargaba el oficio. Entonces eso generó también molestias y resistencias al interior. Entonces, como ven, la digitalización de la justicia, como tiene que ver con factor humano, encuentra resistencias al interior y al exterior. Al exterior de abogados que prefieren ponerse de acuerdo con el actuario y pagar el actuariómetro a la tarifa usual que esperarse a que les toque el turno como debe de ser. Entonces, las resistencias al interior y al exterior se presentaron, pero aquí la clave de esto es la capacitación, la concientización, la cercanía con los colegios, asociaciones y barras de abogados, obviamente la renovación del personal para que sea un personal más dúctil y ágil con los procesos digitales. Y eso fue lo que realmente me permitió desarrollar un tribunal digital, pues francamente de vanguardia, que es imitado por muchos estados de la República y que hoy por hoy, de verdad, no creo que exagere, es el mejor tribunal digital de la República Mexicana. Así es, Ricardo. Ahora, en la última parte de la pregunta, te comentaba yo que si estos mecanismos que utilizaste para Se crear pueden este llevar a tribunal la Corte. Por electrónico, supuesto que se los pueden llevar a la podemos Corte. implementar en la Corte y cómo Claro. lo harías. Claro, inclusive la publicación de las sentencias en versión pública se hace con inteligencia artificial en el sentido de que emite el juez o el magistrado su resolución y la inteligencia artificial quita los nombres, automáticamente quita los nombres y pone rayitas para que eso es un proceso que se haga con mucha más facilidad. Inclusive las sentencias en versión digital y pública se suben a una plataforma. Ahorita hay más de 350,000 sentencias en la plataforma del Poder Judicial y eso sirve además para conocer precedentes en el Poder Judicial del Estado de México y poder pronosticar cómo se puede mejorar un perfil de litigio. Inclusive en la nueva ley orgánica incorporamos un tipo de jurisprudencia que le puse jurisprudencia por consideración. Un litigante le dice al juez, oye, señor juez, el juez de al lado, juez B, porque ahora ya los jueces no tienen número, pues se trata de colmenas judiciales que no tienen ya número, resolvió este asunto bajo estos lineamientos, que corresponden
a las mismas cuestiones de derecho y de hecho que estoy yo planteando. Entonces, juez, te pido respetuosamente que resuelvas igual. Si no resuelves igual, entonces dime por qué no. Entonces, al momento, porque obviamente la contraparte también se va a defender, en el momento de emitir una resolución y apelarla, al interponer el recurso de apelación, pues el tribunal de alzada va a decir cuál es el criterio que prevalece. Y de esa manera evitar pues, la inseguridad jurídica. Ahora, ¿todos estos procesos se pueden llevar a la Corte? Por supuesto que sí. La Corte creo que no tiene un buen sistema de compilación de tesis, tiene muchas ventajas tecnológicas, pero no ha llegado al tema o al límite de un tribunal cero papel. Sí se necesita. Ahora, como ministro, pues ahora habiendo dividido el Consejo de la Judicatura, o desaparecido el Consejo de la Judicatura y creado un órgano de administración y la cabeza de la Corte ya no va a ser presidente de ambos, pues entonces esto le corresponderá al órgano de administración del Poder Judicial, pues llevar a cabo estos procesos. Y no sé si ahora también, pues van a ser eh, designados de una forma diferente. No sé si ellos van a tener la creatividad, posibilidad de hacerlo. Como ministro, desde luego puedo presionar para que lo hagan, pero va a quedar fuera de las atribuciones del presidente de la Corte y de los ministros, ¿verdad? Interior de las ponencias, hacerlo ponencia por ponencia, me parece un despropósito. Tendría que ser un proceso, un proyecto conjunto. De llegar yo a la Corte, desde luego lo que impulsaré será eso. Inclusive con la experiencia que tengo, que es muy amplia en el Estado de México, inclusive con los asesores y consultores que me apoyaron a mí y con el desarrollo de personal interno, porque prácticamente todas las aplicaciones de tribunal electrónico fueron diseño propio en el tribunal. Fundamos una cosa que se llamó fábrica de software con nuestro propio personal y entonces estábamos trabajando, pues la verdad, en paralelo a la vanguardia. Por primera vez hubo más contrataciones para el área de tecnologías que para el área de administración en general o incluso en ocasiones para áreas jurisdiccionales, porque el modelo de justicia digital creció exponencialmente. Entonces, sí, claro que podría implementarse. Desde luego, tendría que haber mucha voluntad de parte de quienes integren el órgano de administración y obviamente un poco de unidad o de visión de quienes integren la Corte. Esperemos que eso pueda llegar a suceder. Muchísimas gracias, Ricardo. Creo que diste una muy buena explicación a estas preguntas que te formulamos. Aquí vamos a entrar a un segmento en donde le vamos a permitir la participación a quienes nos están acompañando y me voy a permitir formular una de las preguntas que hace una joven y destacada abogada, Antonella Campos, que nos está acompañando. Ella pregunta, ¿qué nos recomendaría a nosotros como ciudadanas y ciudadanos para no caer en la desinformación o en las mentiras de los candidatos durante el proceso electoral? Bueno, lo primero que tienen que ver es cuáles son sus antecedentes personales, familiares de trabajo. En el caso mío, pues es muy sencillo, pues fui presidente del Tribunal del Estado de México, pues todo lo que hice es público, todo lo que hice se puede verificar, todo lo que estoy diciendo se puede comprobar. Hay otros casos en que no es así, porque he visto muchos candidatos que tienen pues un antecedente opaco. No solo me refiero a candidatos a ministros de la Corte, sino a otros magistrados, jueces federales, locales, no hay antecedentes. Inclusive, si ven los perfiles, pues aún los favoritos del oficialismo son candidatos que tienen una formación profesional pues poco clara. O sea, yo fui fundador, creador de las salas UNS indígenas en el Estado de México. Invité a Rigoberta Menchú a que viniera a inaugurar la sala. Y antes de eso hice un análisis de quiénes eran los expertos en interculturalismo jurídico y obviamente protección o tutela de los derechos de comunidades originarias. Y el nombre de Hugo Aguilar, por ejemplo, no salió. Y ahora resulta que es el experto número uno en esos temas en México. Pues yo sinceramente no lo conocía. Ni las personas de Oaxaca, por ejemplo, es de Oaxaca, de la Mixteca Alta, pero los especialistas en derecho indígena no lo conocían. Entonces, bueno, sus orígenes son más políticos que jurídicos. Entonces, sí es importante que por lo menos en los ministros de la Corte se tome la molestia de ver cuáles son los antecedentes personales de cada quien, ¿verdad? Yo también fui director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Bueno, pues es muy fácil preguntar antecedentes míos.
porque hay muchas personas que me conocen, varios de los que están aquí en el chat, pues fueron alumnos míos o fueron colaboradores míos, tanto en el despacho o bien profesores universitarios junto conmigo. Entonces, sí es importante conocerlos antes, cuando menos hagan una reducción lo más que se pueda, cuáles son los ministros, candidatos a ministros, ministras que tengan más posibilidad, y hagan un somero análisis, porque ahora sí hay que votar de manera informada. Y a propósito de votar de manera informada, también estoy en contra del posicionamiento de no votar o decir no estoy de acuerdo con la reforma y no voy a votar. A ver, es un argumento falso. La reforma ya está. El no ir a votar no va a cambiar la reforma. Segundo, tampoco lo va a desprestigiar, porque el propio oficialismo, con 4 o 5 millones de votos que lleve, que los tiene de sobra, pues va a sacar adelante la reforma, aunque sea con menos votos, pero va a salir la reforma adelante. Y tercero, si ¿qué es lo que quieren las personas? Una votación de estructuras políticas, induciendo el voto a través de las estructuras del bienestar o de los partidos políticos o del partido político hoy en el poder, pues entonces sí no salgan a votar y entonces le van a hacer fácil el camino al oficialismo para que impongan los perfiles que ellos desean. Pero si lo que queremos es una votación ciudadana, ¿qué tenemos que hacer? Pues salir a votar, informarnos y salir a votar. Y desde luego votar de manera consciente e informada. Y ustedes, como líderes de opinión, decirle a sus familias, a sus amigos, a su entorno, que no sean abogados, que conozcan o que los tengan cercanos, digan, oye, yo voy a votar por estas personas, yo te lo recomiendo, vota por ellos. Ahora, no es necesario votar por todas las planillas, pero sí es muy importante que voten por los ministros de la Corte, por el Tribunal de Disciplina, inclusive el Tribunal Electoral, eso le importa más a los partidos políticos que otra cosa. Ellos van a actuar en ese sentido seguramente. Pero el Tribunal de Disciplina y la Corte, sobre todo la Corte, son órganos que sí deben de tener una conformación pues más ciudadana y menos partidista. Creo yo que eso es muy importante, protestar actuando y yendo a votar por candidatos que no sean del oficialismo. Y es muy fácil detectar quiénes son los candidatos del oficialismo. Hace poco se filtró una planilla que decían que es la aprobada por la Presidenta de la República. Pues qué bueno que sea aprobada por la Presidenta de la República, lo que se necesita ahora es que la aprueben los ciudadanos. O qué, eso también fue un engaño, el decir que los ciudadanos no vamos a participar. Yo creo que si participamos y lo hacemos en número suficiente, la elección se puede revertir con sus mismas reglas, la ciudadanía puede triunfar y puede sacar un perfil de funcionarios de la Corte que no sea totalmente oficialista o que no sea oficialista en absoluto. Claro, se requiere esa conciencia y la propaganda va en sentido contrario, una propaganda equivocada que obviamente, a ver, los partícipes del oficialismo, qué bueno que tengan entre menos vayan a votar, mucho más fácil imponer sus candidatos oficiales. Entre más ciudadanos van a votar en conciencia, más difícil y más trabajo les va a costar. No sé si contesté la pregunta, Sí, Cristina. muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a formularte una pregunta que me han dado en escuchar tu opinión. Y la pregunta es del siguiente tenor. Dice, lo más importante de esta reforma vendrá después. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora tiene un gran papel, legitimarse ante los justiciables y la opinión pública. En esta pregunta se señala que la Suprema Corte tiene un rezago muy importante en asuntos no atendidos y no resueltos. Entendemos también que habrá un cambio de época, que vamos a entrar a la 12ª época. La Corte tiene que sufrir una reorganización. En primer plano, respecto de la jurisprudencia que quedará vigente o no, y también esta reorganización incluye la desaparición o la reorganización de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta concreta. En caso de que seas elegido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo propones lograr esta legitimación y cómo lograr que justicia no sea solo una justicia de élites? Bueno, pues todas estas cuestiones que vas a leer son mis declaraciones. Todo esto que acabas de mencionar son las declaraciones que he hecho yo, que la Corte tiene que legitimarse, tenemos que tener ministros respetados y respetables.
respetables en su actitud, en su determinación, en su transparencia. Creo que ahora ya los ministros tienen que ser más cercanos a las personas, tienen que ganarse, obviamente, con su conducta, con su proceder, el respeto de las personas. Pero también hay que respetar a los ministros, tienen que ser respetados por la población. Hoy en México es muy frecuente que se critique al juez o al ministro, pero sin haber leído la sentencia. Es muy fácil ahora con las redes sociales, lo he visto muy frecuentemente, que se critica a la persona del juez o del ministro, pero sin conocer los motivos de su sentencia y su resolución. Eso es una cuestión que evidentemente tiene que cambiar. Una de las cosas que esta reforma ha provocado también es una sacudida a una posición de soberbia, de mucha soberbia que había en la Corte, en los ministros y en los juzgadores federales. Decían, yo me comunico a través de mi sentencia, si la entiendes bien y si no, pues es tu problema. La corte ya no era un lugar de acceso libre. Yo me acuerdo cuando todavía al inicio de esta nueva corte en el 95, 96, se podía transitar, circular por los pasillos de Pino Suárez II y buscar cita con los ministros, con sus secretarios de estudio y cuenta. Hoy ya no, la corte está cerrada, es un acceso restringido. Solamente con cita y solamente si estás confirmado en cita puedes ir a la corte. Creo que eso tiene que provocar una sacudida de esa actitud de soberbia, de decir, a ver, yo soy todopoderoso y lo que yo diga es lo que se acata. Yo lo que haría para eso es, por ejemplo, publicar mis sentencias antes de sesionarlas públicamente, decir, bueno, este es mi proyecto, esta es mi intención, esto voy a resolver y recibir la crítica y la opinión de un lado y de otro, ¿verdad? Porque eso enriquece. Segundo, obviamente explicar mis resoluciones, explicarlas de manera electrónica, presencial, a través de la tecnología que nos permite hacer todo eso hoy en día. También ser abierto a observatorios de justicia, a tener, como lo hice en el Estado de México, observatorios de ciudadanos de la justicia, observatorio mexiquense de la justicia, para conocer las opiniones de las personas. Eso la campaña me ha servido también para conocer, incluso me ha dado ideas de qué se puede hacer o cuáles son las preocupaciones de personas que están más informadas de este proceso y cómo funcionan los tribunales. Eso creo que es importantísimo. Lograrse el respeto y la legitimidad de los ciudadanos es fundamental, fundamental. Y también he sostenido que el cambiar los jueces y elegirlos por voto popular no va a cambiar absolutamente nada. No va a resolver ninguno de los problemas del Poder Judicial. Es más, en ocasiones los puede hasta agravar, hacerlos más graves, porque va a haber una necesaria curva de aprendizaje. Ahora, no perdamos de vista de que muchos de los cargos, sobre todo en jueces y magistrados federales, son de personas que fueron a defender su cargo, de personas que ya estaban en el Poder Judicial que fueron a la elección a defender su cargo. Pues no perdamos de vista que esos son perfiles adecuados para darles el voto de confianza y que se puedan quedar en el Poder Judicial. Porque yo hago hasta una broma. Lo más difícil para un presidente de un tribunal, como yo lo fui en el Estado de México, es encontrar y formar jueces. Formarlos, yo los capacitaba, los formaba, los ponía como supernumerarios frente a un numerario para que fueran adquiriendo experiencia. Es lo más difícil. Fíjense ustedes, un juez. Imaginen un juez de distrito que llega por primera vez a su juzgado de distrito y lo recibe su personal con aplausos. Señor juez, felicidades, ganó usted la elección. Pues qué bueno, bienvenido. Y el señor, pues no es del Poder Judicial, es de entrada lateral, fue litigante toda su vida o lo que tú quieras, o un académico muy destacado y llega al Poder Judicial. A esta es su oficina, señor juez. Muy bien. Y entonces le van a entregar su oficina con un montón de expedientes, señor juez. Aquí está su trabajo, póngase a hacerlo. Oiga, ayúdeme. No, no, yo soy su secretario. Yo hago lo que me toca y usted ordéneme a mí, dícteme, yo resuelvo. Yo atiendo lo que usted me diga, pero la decisión es de usted y la firma es de usted. Y apúrele porque en 10 minutos tiene su primera audiencia oral. Y yo digo de broma, los jueces tienen, uno, que saber expresarse adecuadamente de forma oral. Dos, que tienen que tener un dominio del auditorio, porque si no se te sale de control en una audiencia, un juez poco experimentado, se te sale de control. Tres, tienen que tener un conocimiento exhaustivo del expediente. Y cuatro,
Por si fuera poco, tienen que saber derecho, porque si no se les nota mucho cuando no saben derecho. En cambio, el magistrado o un ministro pueden no saber derecho, pero tienen un ejército de secretarios, proyectistas, secretarios de estudio y cuenta, asesores, tienen a sus compañeros, tribunales colegiados, tienen a sus compañeros ministros, que si hay un buen ambiente, pues unos pueden ayudar a otros, en fin, pero el juez está más solo que la una. Entonces, lo más difícil es elegir jueces. Yo creo que esa es la parte más vulnerable de esta reforma y ojalá, pues muchos de los que son del Poder Judicial o que están en funciones del Poder Judicial como jueces reciban el apoyo ciudadano y ahí es un sentido de que yo los invito a que los consideren y voten por personas que tienen esa experiencia judicial. De lo contrario, pues vamos a tener jueces que tienen una curva de aprendizaje. Ser juez no es fácil. Yo fui litigante muchos años y luego fui juez. Y cuando llegas a esa posición, como juez, como magistrado, llegué yo, evidentemente pues tienes una visión diferente y tienes que aprender el oficio y necesariamente tienes una curva de aprendizaje. Entre más corta la curva de aprendizaje, mejor. Entre más formado y más prudente eres, la curva de aprendizaje es menor, pero siempre hay una curva de aprendizaje. Entonces, en este cambio, los problemas no se van a resolver, al contrario, en principio se van a agravar. Y sí sostengo que a partir de ahora puede proponerse una reforma al Poder Judicial y a la legislación que corresponda, precisamente para resolver los problemas de fondo que tenemos en eso. Y además plantear realidades. Hay insuficiencia de jueces en el Poder Judicial. México tiene 4.8 jueces por cada 100,000 habitantes como país y la OCDE tiene 17.8 como estándar mínimo. Estamos cuatro veces abajo que el estándar internacional. Vamos, una quincena del Poder Judicial del Estado de México es el presupuesto completo del Poder Judicial de Colima y nos piden lo mismo. Hemos estado, fíjense la presión que ha tenido en los poderes judiciales locales. Primero la reforma penal, luego la reforma de oralidad mercantil, luego la reforma laboral, procedimientos civiles y familiares. Y ninguna está terminada, ¿eh? Ninguna de esas cuatro reformas está plenamente consolidada en el país. Y ahora viene esto, elegir jueces por votación popular. Bueno, vamos, el Poder Judicial aguanta mucho, ¿eh? Aguanta mucho, pero quién sabe hasta cuándo aguante. Por eso es necesario replantear la reforma, decir, la elección de jueces no es el final, apenas es el principio. Y como lo abrieron a la votación popular, entonces ahora la población tiene todo el derecho de exigir y pronunciarse a favor de una reforma judicial integral, que incluya también la procuración de justicia, las fiscalías y las procuradurías donde todavía las haya. Y reformar el tema de defensoría pública. Hay insuficiencia de defensores públicos, las comisiones de protección y atención a víctimas, el sistema DIF, el sistema de servicios periciales. Vamos, en servicios periciales los que aprobaron el Código Nacional no tienen idea de lo que hicieron en materia pericial. Ahora todos los servicios periciales son a cargo del Estado. Muy bien, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Y de dónde va a salir los recursos para capacitar a tanta persona? O sea, hacen las cosas como pensando en la irrealidad en un país que no existe, en un país que transita por reglas no escritas y entre más viles son las reglas no escritas, más utópicas son las reglas escritas y nos quieren comparar con países de primer mundo cuando tenemos muchos rezagos, muchos rezagos. Y finalmente, aunque me salga un poquito del tema de creo que ya la pregunta la contesté, pero haciendo una reflexión de cuál es la expectativa de votación que hay, pues miren, si ustedes analicen los antecedentes, la consulta popular para preguntar si enjuiciábamos a los expresidentes hubiesen o no cometido delitos, lo cual me pareció una verdadera aberración de consulta, bueno, votó el 6.7% del padrón electoral. 6.7% del padrón. Y el 99% dijeron sí, que los cocinen en leña verde. Bueno, eso es un voto de estructura, es un voto inducido porque había una cuestión política atrás subyacente. Luego viene la revocación de mandato, una revocación de mandato que en mi opinión no se justificaba porque los índices de aprobación del presidente López Obrador eran muy elevados.
Por lo tanto, no era necesario. Se hace la revocación de mandato. Ahí aumenta a 17 millones el número de electores, que más o menos fue casi un 20% del electorado en su momento. Y ahí también 99% de los que respondieron la pregunta dijeron que se quede López Obrador. Otro ejemplo clarísimo de una votación de estructuras. Nada más que ahora, vean ustedes, yo divido a México en tres grandes bloques electorales. El bloque de los 36 millones, que son los votos que obtuvo Morena y sus aliados, el voto de los 26 millones, que son los que obtuvo los partidos de oposición, ¿verdad? O 24 millones, y el voto de los 40 millones de mexicanos que les importa un cacahuate lo que pasa en su país y que no votaron. ¿Verdad? Bueno, esos 40 millones que están sobre todo conformados por grupos etarios entre 20 y casi 40 años, pues son los que menos participan en el país, los que no tienen ninguna intención de ir a votar. Esos dejémoslos aparte porque nos vamos a convencer, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a los 36 millones, muy bien, ahí hubo votos convencidos de personas que voluntariamente fueron a elegir por esa opción, pero también hubo votos de estructura, que son los votos del bienestar, digamos el voto duro. Ahí más o menos se calcula que ese voto duro es de 6 millones de personas. Es el voto duro. Ese voto duro ahí está y ese es el que se va a movilizar para estas elecciones porque no tiene costo. Luego viene el voto, obviamente, que se conoce como los COTS, comités operativos territoriales, que es el voto comprado. Vamos, hay operadores políticos que llevan a votar a las personas y les pagan. Y obviamente es toda una pirámide. Cuesta el desayuno, el traslado, los honorarios del líder y lo que se le regala a cada persona. Más o menos cuesta 1,000 pesos cada voto, más o menos. 1,000 pesos, puede ser menos, puede ser 1,000, poquito arriba de 1,000, pero recursos para eso no hay y no se ve que el sector oficial esté queriendo soltar esos recursos. Por lo tanto, la movilización del grupo oficialista se va a limitar a sus benefactores del programa de bienestar, a las estructuras propias de su partido, que cuando mucho será 1 millón de personas más, y entonces, si y por otro lado están los partidos de oposición que también tienen estructuras y que aunque digan que no, también van a participar en la elección. Aunque digan que no, una cosa es el discurso público, si estamos en contra de reforma, no vamos a ir a votar, va a ser un fracaso, pero no van a dejar, obviamente, el camino franco y libre al oficialismo. Entonces, sí van a operar. Entonces, en ese contexto, si hubiera 5 millones de mexicanos que tuvieran conciencia de lo que está pasando, y fueran a votar, entonces las estructuras del oficialismo no tendrían tanto éxito en el resultado electoral, estarían más o menos equilibradas. Entonces, por eso yo sostengo que ir a votar es una necesidad, un compromiso y sobre todo, pues si ya hay nuevas reglas, asumamos las nuevas reglas y juguemos con esas nuevas reglas y participemos activamente, porque mientras la ciudadanía puede tener un voto desinteresado e informado, que es un voto no movilizable con recursos, mientras que el oficialismo tiene voto movilizado con recursos, que si no y además no precisamente con las mejores habilidades para poder interactuar en una elección tan compleja como esto. Es muy compleja, incluso para las personas preparadas, hay unos que se les da flojera y dicen, ah, mira, yo nada más voto por ministros y lo demás lo voy a tachar para que no lo mal usen. Pues, entonces, no va a ser una elección sencilla. Por eso creo que es un error de la sociedad civil y de la sociedad civil organizada abstenerse de ir a votar. No sé, ya creo que hasta me excedí en las No, respuestas, no, muy Cristian. bien. Muchas gracias, Ujú. Ricardo. Mira, por cuestión de tiempo, me gustaría formularte la última pregunta. Esta es una pregunta que formula la presidencia de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Y mi reflexión es la siguiente, Ricardo. El gran ausente en esta reforma al Poder Judicial son los abogados. Creo que debe haber también una reforma respecto a la eh, certificación obligatoria, la preparación permanente de los abogados. Me parece que además el hecho de que los abogados estén certificados y
eventualmente colegiados, la participación de ellos tiene que llevarse a cabo a través de las barras o colegios. Evidentemente esto va a ocasionar que el ejercicio de la profesión sea un ejercicio ético, responsable, y con esto me parece que cerramos la pinza de este nuevo modelo de justicia que todos anhelamos, o digamos que será un ingrediente muy importante para cerrar esta pinza del nuevo modelo de justicia que todos anhelamos y queremos. En caso de resultar electo ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo propones la participación e interacción de la abogacía con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ya comentaste aquí que pudiera ser a través de un observatorio de justicia. Sin embargo, creo que sí debe haber mecanismos a través de los cuales eh, los colegios podamos participar con la Suprema Corte a fin de lograr una justicia más cercana y eficiente. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Mira, eh, tú sabes que cuando fui presidente del Estado de México, del tribunal, lancé una convocatoria para certificar voluntariamente a los abogados. Tú lo sabes porque fuiste parte de este proceso. Al principio hubo mucho entusiasmo de colegios nacionales de abogados de mucho prestigio. ¿Qué sucedió? Se inscribieron y luego dejaron de asistir. Ya cuando vieron que las clases iban en serio y que se les iba a exigir y que iban a tener que estudiar y todo esto, flaqueó el entusiasmo. Sacamos dos grupos pilotos, uno de materia penal y otro de materia familiar. En el de materia penal se inscribieron 100. No llegamos a más, se inscribieron 100. Terminaron 20. En materia familiar se inscribieron también los mismos 100 y terminaron 25. Bueno, entonces, por un lado, que propuse yo, y creo que sería algo muy útil, que fuera el Tribunal de Justicia de cada entidad federativa el que haga un concurso, una selección, un examen con certificaciones voluntarias, no las podemos hacer obligatorias. Si haciendo las voluntarias tuve yo manifestaciones en el Estado de México muy, obviamente inducidas, provocadas, porque pues, personas asignadas, no sé qué parte de certificación voluntaria no entendieron y decían que yo los estaba obligando a certificarse y que si su cédula no valía ya, que porque les exigía eso y que tenían que tomar muchos cursos de certificación. Bueno, una actitud verdaderamente nefasta de la abogacía organizada del Estado de México. ¿Verdad? De que casi todos los colegios de abogados, a pesar que dos colegios de abogados muy activamente y muy proactivamente decidieron apoyar la medida, y de hecho yo me junté con todos ellos antes, hicimos una declaración de que era conveniente y todos firmaron. Después de que se implementó, se echaron para atrás. La gran mayoría de los colegios se echó para atrás. Y los que se inscribieron al proceso, la gran mayoría se echaron para atrás. Entonces, si yo estoy a favor de la colegiación obligatoria, al estilo británico, barristers y solicitors, ¿no? El que quiera ser barrister, evidentemente, pues tendrá que pasar el examen de colegiación obligatoria para poder estar en el tribunal, pues como son otras profesiones iguales, la medicina, la ingeniería, necesitas para ser cirujano una especialización, para ser cardiólogo, para ser cirujano cardiólogo, doble especialización, en fin, creo yo que sí es necesario, pero sinceramente viendo la realidad de nuestro gremio y de nuestras autoridades, lo veo muy prematuro. Perdón que sea tan franco, pero yo creo que ustedes prefieren mi franqueza a que les venda ilusiones que pues, difícilmente se van a dar. Creo que el siguiente paso podría ser, sí, desde la Corte, lanzar un proyecto de certificación voluntaria. Eso estaría yo dispuesto a hacer. Eso es lo que yo haría. Tener también mucha cercanía con barras, asociaciones y colegios de abogados de todo el país. Claro, simplemente en el Estado de México hay 65 colegios de abogados en el Estado de México, los colegios nacionales y los colegios de cada estado, ¿verdad? Que inclusive tienen capítulos en cada estado, ¿verdad? Como esta orden mexicana de la abogacía. Entonces, no es sencillo. Creo que tenemos que tener también, y lo digo ya como abogado y abogado que he participado en varios colegios, primero que ponernos de acuerdo como abogados y saber qué queremos y hacer una declaratoria de que queremos la colegiación que salga de los abogados y obviamente que venga
también con el apoyo de la autoridad. Creo que es indispensable para un buen sistema de administración de justicia tener abogados certificados, pero seriamente certificados. No que vaya a suceder como los reboes en las escuelas de derecho. A mí me parece verdaderamente vergonzoso que una persona que ocupó el cargo de fiscal de justicia de la Ciudad de México obtuvo su título profesional en 24 horas. A mí me llevó 5 años tenerlo, a todos ustedes también, más o menos, pero a él le llevó un día. Aquí hay dos. O es muy competente, más inteligente que todos nosotros, porque lo que a mí me tomó 5 años, a él le tomó un día, o bien es corrupto. Ahí ustedes escojan cuál es el camino que quieran, pero no es posible obtener un título de abogado en 24 horas. No, no es aceptable. Eso en otro país hubiera sido un escandalazo. Aquí no pasó nada, nada, no pasó nada. Y entonces tenemos escuelas patito que tienen reboes y que dan títulos de abogado y que dan cédulas profesionales tan buenas como las de ustedes o la mía. Si eso va a pasar también con la certificación, pues no tiene sentido. Tiene que ser un proceso de certificación serio, formal, y yo creo que debe de partir de los tribunales. O sea, obviamente ser empujado por las acciones, barras y colegios, pero también tienen que participar los tribunales para que quienes quieran litigar en materia de amparo, ¿verdad? O el Poder Judicial de la Federación, ya no la Corte, el Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Desde la Corte se pueden empujar esas iniciativas. Se pueden construir desde el Consejo de la Judicatura o ahora el órgano de administración, que es lo mismo, ¿verdad? Nada más le quitaron la parte de disciplina. Pero eso sí se tiene, creo yo estoy a favor de eso. Pero la instrumentación, Cristina, colegas, no es sencilla. Es una instrumentación muy compleja. Yo ya la viví, ya la intenté con mucha ilusión, con muchas ganas y pasé muchos sinsabores. Primero, renuncias o desistimientos de mi propio gremio y después del resto de las personas que no tienen ninguna oportunidad de tener un proceso de certificación porque su formación es muy mediana, muy mala, oposición. Dice, vamos a tener abogados de primero y de segundo nivel en México. Bueno, de hecho, eso existe, nada más que no lo tenemos certificado. Hay abogados que son, bueno, vergonzosos, que los admitamos en el gremio, pero tienen cédula. Imagínense si eso fuera con los médicos, que cualquier médico fuera cardiólogo o cualquier médico fuera neurólogo y basta con que él lo diga para que le creamos. Creo que sí, deberíamos de poner especialidad y subespecialidad por materia. Soy especialista en penal, en civil, en constitucional, en amparo, lo que quieras. Pero sí tenemos que tener especialidad, subespecialidad y certificada. Certificada con apoyo de la autoridad, pero tenemos que tomarlo en serio. Y miren, yo que he sido profesor universitario pasa un fenómeno. Cuando estamos en la licenciatura, le entramos a los exámenes y pues nos aguantamos y tenemos que pasarlos. Pero ya que estamos en el posgrado, todos quieren ser calificados con un trabajo. Todos quieren ser calificados por su participación en clase. Ya nadie quiere hacer exámenes ni someterse al rigor de un estudio y de una calificación. Y eso es en los niveles del posgrado, entre más alto, más. Y eso lo he vivido como director de una facultad de Derecho. Es muy complicado exigir, exigir con calidad y cada vez más si el grado aumenta. Entonces, creo yo que tenemos que hacer un replanteamiento desde, primero, desde nosotros como gremio, segundo, las autoridades en el marco jurídico y los tribunales, desde luego, tratar de ser el que fomente este tipo. Yo lo haría encantado la vida. De hecho, si llego a ser ministro de la Corte, toda mi intención es hacerlo, ¿verdad? En una ocasión tuvimos el apoyo de Olga Sánchez Cordero como ministra de la Corte y después se desvaneció. Acuérdense que estuvimos muy cercanos con Óscar Cruz Barney y acciones de la Barra, del Ilustre, de la NADE, para lograr esto. Estuvimos, de veras, estuvimos cercanos a hacerlo. Y luego, ¿quién fue el que echó para abajo todo? Nuestro mismo gremio, despachos como White and Case y otros más, que abiertamente operaron en contra, abiertamente. Y esto lo saben, los que hemos estado en esto, lo sabemos. Yo lo viví, yo fui entusiasta de esto y el propio fuego amigo detonó el fracaso del proyecto. En fin,
Pues sí, es muy, muy bonito decirlo, pero yo veo un futuro poco halagador en este tema, pero creo que hay que perseverar. Yo lo haré, ¿verdad? De ser el caso, yo lo haré. Muy bien. Muchas A ti, gracias, Cristina, Ricardo. y a todos. Mira, tenemos, tenemos 3 minutos para que nos des tu último mensaje, tu mensaje final como ponente, como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Adelante, Ricardo, por favor. Pues yo he dado mis razones por las que debemos ir a votar. Yo espero que mi gremio me apoye, me ayude. Me conocen, muchos de los que están en este chat me conocen, saben quién soy. Tomar la decisión de participar en esto implica una decisión personal, familiar, inclusive de compromisos, porque todos los gastos que hay que erogar son propios, tengo que acreditar que son de mi patrimonio. Entonces, todo un esfuerzo. ¿Por qué quiero ser? Pues dos razones. Primero, porque para todo abogado, y más si he sido litigante, he sido académico, he sido magistrado, la aspiración de llegar a la corte pues, es el paso siguiente en mi carrera y siempre lo he querido y anhelado. Y el segundo, porque solamente se pueden hacer cambios desde dentro. Desde fuera no se puede hacer absolutamente nada. Ustedes me conocen, soy una persona creativa, soy propositivo, lo que me propongo lo trato de conseguir, estoy tratando de empujar siempre para adelante, de crear un modelo de justicia más accesible a las personas, un modelo de justicia más cercano a las personas. Lo intenté en el Estado de México hasta la mayor de mis capacidades y traté de transformar al Poder Judicial del Estado de México en un tribunal de vanguardia. Sostenido en tecnología, con personas capacitadas, con personas que tuvieran una formación sólida y que estuvieran además bien pagadas, porque esa es otra lucha que di yo en el tribunal, donde inclusive a jueces les subí 40% el sueldo a contrapelo de las tendencias del momento que todos querían que viviéramos con austeridad franciscana. Bueno, yo creo que debe haber una racionalidad del gasto. La austeridad no funciona cuando hay carencias. Debe de funcionar la racionalidad del gasto. Si quieres tener personas capaces y que tengan aspiraciones de crecer, tienes que darles un buen salario y un proyecto de vida. No esperemos tener personal de alta calidad cuando hay bajos salarios y poca expectativa de desarrollo profesional y personal. Entonces, creo yo que la transformación del Poder Judicial apenas comienza. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros como gremio de abogados trabajar en ello. Yo quiero ser ministro de la Corte precisamente para hacerlo. Me faltó decir que ahora para los rezagos de la Corte habrá que transitar una decimosegunda época del Seminario Judicial de la Federación. Claro, yo he declarado eso, inclusive con Ciro Gómez Leiva, lo declaré. Hay que fortalecer los plenos regionales, hay que reformar el reglamento de la Corte, hay que plantear una serie de cuestiones porque nuestra Corte tiene una dualidad de funciones, es tribunal constitucional y de legalidad en última instancia. Pues este tiene que ser un tribunal de constitucionalidad y nada más. Se necesita hacer una reingeniería de procesos real, no simulada como la última reforma a la ley de amparo que se hizo o la última gran reforma que se hizo al Poder Judicial previa a su incorporación a los sistemas electorales. Realmente lo que debemos de construir es una institución sólida, fuerte y que tenga, desde luego, una estructura orgánica adecuada y una base, un marco jurídico normativo adecuado. Creo que es un buen momento para ser abogado en México porque se presentan retos de creatividad y de desarrollo muy importantes. No perdamos la oportunidad. Despertemos, despertemos la conciencia social tan dormida que tenemos en México. Despertemos ese espíritu de hacer algo por nuestro país y demostrémoslo el 1 de junio yendo a votar por personas que sean capaces para enfrentar este reto de manera informada, por quien quieran, pero de manera informada. Yo soy el 61 en la boleta morada, Ricardo Sodi, y les agradezco mucho su atención y a ti, Cristina, la invitación a este chat y Muchas gracias, conversatorio. Ricardo. Ha sido muy importante escucharte. Te quiero decir que en el chat tuvimos comentarios
comentarios y felicitaciones de Antonella, de Isaías Toscano, que nos acompaña de Oaxaca, de Marco Casabal, que nos acompaña de la Ciudad de México, de Miriam Constantino, que te manda un fraternal saludo, Paul González también, que nos acompaña de Chihuahua, y bueno, también de Roxana Herrera, que nos acompaña de Baja California. De Baja California. Entonces, todos ellos te mandan felicitaciones y, y te agradecen tu destacada participación. Muy amables. eh, Les invitamos a que sigan participando con nosotros en nuestros siguientes conversatorios que tendremos. Cerramos la siguiente semana. El día lunes concluimos con la charla con los candidatos a ministros y a las 10 de la mañana de mañana y el martes también tendremos la participación de jueces y magistrados que van a participar en el colegio. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, a don Ricardo Sodicuella. Éxito, Ricardo, nuestros mejores Gracias. deseos para el 1 de junio.